Hola, muy buenas, soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este nuevo vídeo vamos a ver 13 acciones, haremos un repaso completo de índices para terminar con eurodólar, libra dólar y gas natural. ¡Comenzamos! Vamos a empezar viendo el gráfico de Endesa, una de las acciones que te proponía vigilar en caso de superar el nivel de 20,32. Te decía que mejoraba mucho si superaba esta zona y recientemente, esta semana, ha activado objetivo por doble suelo hacia niveles de 23,51 euros. Además, en caso de que supere la zona de máximos históricos, zona de 22,43, activaría objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 26,61. Por tanto, un objetivo activado y otro pendiente de activar en caso de que se superen máximos históricos. Aquí lo único que podemos decir negativo es la vela que ha dejado el viernes, una vela doji de indecisión, que marca resistencia en los máximos de la vela en este entorno de los 20,95, que previamente había sido resistencia. Yo creo que mientras no se pierda soportes, lo más probable es que acabe batiendo esta zona, y ahora mismo la primera zona de soporte pasaría por los 20,32, después por la media de 200 sesiones, los últimos mínimos de corto plazo en los 18,58 y ya muy importante el nivel del doble suelo en el entorno de los 17 euros. Nos vamos a Rijofre, una acción que ha dado una primera señal positiva tras superar el nivel de 3,29. ¿Por qué? Pues porque ha activado objetivo por divergencia alcista hacia niveles de 4 euros. Ahora bien, siempre te digo que la media de 200 sesiones, cuando está bajando, es muy probable que actúe de resistencia y aquí a la primera no pudo con ella. Como positivo es que ha detenido su caída en una zona de soporte importante, en el 61,8 de la última subida. Es muy importante que no pierda la zona de 2,86, porque si posteriormente supera los 3,46, activaría un nuevo objetivo hacia la zona de 3,80. Además, si trazamos una paralela a la directriz que unía máximos, hasta podríamos hablar de un canal descendente roto al alza aquí en este punto. Por tanto, cierta mejoría en Rijofre, pero yo le exigiría que la media de 200 sesiones se girase al alza y empezara a funcionar de soporte. Mientras tanto, aunque tenga la divergencia alcista, todavía tendría peligro. Nos vamos a la siguiente, nos vamos a Unicaja. Una acción que le está poniendo bastante difícil. Te decía que mejoraba si superaba la zona de 0,95, superó la zona, pero el rebote duró muy poquito, perdió posteriormente la zona de resistencia que podría funcionar de soporte, perforó la zona con fuerza y ya el siguiente nivel estaba en esta doble directriz que unía mínimos. También perdió este soporte y ya la siguiente zona era la zona sombreada, que amagó con romper pero dejó una vela con sombra inferior alargada. A partir de ahí, fuertes rebotes que de momento se han muerto en la primera zona de resistencia, en los 0,9530. Primera zona de soporte, la doble directriz que une mínimos, los 0,80 y los 0,67 euros. Nos vamos a la siguiente, Duro Felguera, que tiene primera zona de resistencia en esta directriz azul, daría una señal bastante importante en caso de superar los 1,13 euros, porque en ese caso activaría una especie de doble suelo y ya lo más probable sería en este escenario ir a buscar la zona de antiguos máximos en los 1,49 euros. Primera zona de soporte, los 0,64. Inditex, una acción que tendría activado en el corto plazo una pequeña figura de doble suelo hacia niveles de 22,53 aproximadamente, pero le está costando mucho desde que rompió este gran rectángulo a la baja. De momento ha respetado el importante nivel de soporte de los 17,79, esta zona sombreada amarilla que supone el primer soporte importante en Inditex en el largo plazo, y en el corto plazo el primer nivel de soporte estaría en los 19,01, primer nivel de resistencia los 21,21. Ahora nos vamos a ver una acción europea que está de moda, y está de moda por ser la única compañía que tiene a disposición la vacuna contra la viruela del mono. Desconozco el impacto futuro de esta enfermedad, pero si nos ceñimos al gráfico, ha valido para que Bavarian Nordic tuviera fuertes subidas durante esta semana. Además, tras superar el nivel de 193,15, esta compañía danesa habría activado objetivo por divergencia hacia niveles de 261,35. Fíjate además que se ha incrementado mucho el volumen en estas dos últimas sesiones y ha dejado un hueco alcista que sería la primera zona de soporte. Primera zona de resistencia a la media, veremos si es capaz de girarse al alza y funcionar de soporte, y después ya tendría la directriz que une máximos. Por tanto, como positivo, tenemos que ha activado la divergencia alcista. Como negativo, es que está en zona de resistencia
y que ha salido a la noticia en todos los medios. Y digo que es negativo porque cuando todo el mundo quiere comprar una acción, lo más normal es que baje. Objetivo alcista, pero no las tengo ni mucho menos todas conmigo. Nos vamos a Adidas, que de momento se ha frenado en esta importante zona de soporte de largo plazo, en el entorno de los 158,50-167 euros. Daría una primera señal positiva el valor en caso de superar la directriz roja que viene uniendo máximos, pero la confirmación de mejoría no sería hasta superar el nivel de 216,80 euros. De momento la media baja y no ha superado ninguna resistencia importante, por lo que toca esperar. Nos vamos a acciones americanas, nos vamos a Applied Materials, donde a pesar de tener activados objetivos alcistas, avisó a principios de año de que podían venir caídas con esta divergencia bajista que finalmente ha cumplido. Además, tendría activado un segundo impulso bajista hacia niveles de $94 que todavía estaría pendiente. Es una acción que ya se está empezando a poner a niveles interesantes. Veremos si es capaz de formar algún tipo de suelo y que la media empiece a funcionar de soporte. De momento tocaría esperar. Daría una pequeña señal positiva en el corto plazo en caso de superar los $117,02. Nos vamos a Nvidia, que tras anular el objetivo por doble triple suelo, te comentaba que al perder la zona de $206,42 habría activado un objetivo hacia la zona de 150,35. Prácticamente lo habría cumplido, prácticamente habría llegado hasta esta zona. Si nos vamos a un semanal estaría en la zona de la media de 200 sesiones que está en fase ascendente, y volviendo al diario vemos que de momento la media está girada a la baja y que durante la caída ha dejado varios huecos por el camino. Es una acción interesante, pero yo le exigiría que formase suelo. Nos vamos a Walmart, que tenía objetivo alcista activado por este rectángulo, pero presentó resultados esta semana y no han gustado nada a los inversores. Fíjate, este gran hueco bajista, a partir de ahí fuertes caídas, perdiendo el nivel de soporte de los 131,44. También perdió el nivel de soporte de la doble directriz que unía mínimos y los 123,73. Si nos vamos a un gráfico semanal, la vela que dejó esta semana es bastante fea, y si bien pudieran venir rebotes porque el RSI en diario está en 16, en el medio largo plazo no pinta bien. En caso de que siga corrigiendo, yo lo esperaría en la zona de $100. Nos vamos a la siguiente, nos vamos a Deere & Company, donde te comentaba esta divergencia bajista que al final se acabó cumpliendo. Fíjate que fue dejando varios huecos por el camino, el último esta semana, perdiendo además la zona de soporte de los 319,89. Claras señales de debilidad en Deere & Company, se encuentra consolidando, por lo que tocaría tener paciencia y esperar a que forme alguna estructura de giro. Nos vamos a la siguiente, una petición vuestra que habría cumplido estructura de 3 impulsos, pero que ya hace tiempo que lo viene haciendo mal. La última señal negativa fue tras activar este rectángulo a la baja. Fíjate que durante la subida la media funcionó muy bien de soporte y ahora mismo la media está funcionando muy bien de resistencia. Tendencia claramente bajista, mientras no dé ninguna señal de giro no hay nada que hacer. Primera zona de resistencia la media y los últimos máximos en los 5,11. Nos vamos a la siguiente, DraftKings, que ya hace tiempo que lo viene haciendo también mal, tras perder esta directriz azul que unía mínimos. La media de 200 sesiones está en fase descendente, el precio haciendo mínimos y máximos decrecientes. Aquí, mientras no te forme una clara estructura de suelo, no habría nada que hacer. Primera zona de resistencia en los 15,83 y la directriz azul que une máximos. Nos vamos ya a índices, vamos a empezar como siempre por el Nasdaq. En este caso vamos a empezar por gráfico horario para darte la enhorabuena si seguiste la estructura comentada en el anterior vídeo por doble suelo. Te decía que había activado objetivo hacia niveles de 12.548 y el objetivo se cumplió esta semana. Fíjate además, no sé si recuerdas, pero la semana pasada te dije, cuando cumplió el segundo impulso bajista, el Nasdaq, te dije, muchas veces tras cumplirse objetivos se producen movimientos en sentido contrario. Pues fíjate lo que hizo el Nasdaq. En gráfico horario cumplió el objetivo y a partir de ahí fuertes caídas. Ojo que no tiene por qué suceder siempre, pero una vez que se cumple objetivos ya hay que tener cierta precaución, sobre todo en este caso con la media de 200 sesiones en fase descendente. Si volvemos al gráfico diario, vemos que esta semana se han perdido los mínimos de la semana pasada, por lo que de momento no está para demasiadas alegrías. Daría una primera señal positiva en el corto plazo en caso de superar los 12.572. Siguiente nivel de resistencia los 12.710, los 13.556, los 14.277, la media de 200 sesiones y los 15.233.
Como ves, muchos obstáculos en el camino y además varias acciones importantes como Alphabet o Microsoft todavía tienen objetivos bajistas activados, por lo que rebotes aparte, dudo que ya haya hecho mínimos de largo plazo. Por tanto, Nasdaq, que ya ha cumplido todos los objetivos, en fase bajista de corto o medio plazo, daría una primera señal positiva en caso de superar, como dije antes, estos máximos en los 12.572. Nos vamos al SP500, que tras perder el nivel de 4.090 ha llegado ya al 38,2% de la última subida. Desde aquí ha reaccionado el precio al alza y daría una primera señal positiva de corto plazo en caso de superar esta zona sombreada amarilla, que antes era soporte y ahora está funcionando de resistencia, es decir, el nivel de 4.090 puntos. Dow Jones, que todavía no ha llegado al 38,2% de la última subida, está haciendo máximos y mínimos decrecientes en el corto plazo y podríamos enmarcar este último movimiento dentro de un canal descendente dibujado en color rojo. Primera señal positiva en caso de superar la parte alta del canal y en caso de superar los 32.696 puntos. Russell 2000, que de momento está respetando el nivel de soporte importante de largo plazo, esta zona sombreada amarilla, y en cuanto a resistencias tendríamos los 1.885 y la directriz azul que une máximos. DAX, donde te comentaba que la primera zona de resistencia importante era la doble directriz que unía máximos. En esta zona te dejo una envolvente bajista y a partir de ahí caídas. Después te dejo una vela con sombra inferior un tanto alargada y vienen subidas. Y el viernes te deja una vela con sombra superior alargada que marca resistencia en los máximos de la vela. Fíjate que de momento ha respetado el 61,8% de la última subida. En caso de que supere los 14.911 activaría un segundo impulso alcista. Daría una señal positiva de corto plazo en caso de dejar atrás la doble directriz con E máximos y los 14.321 puntos. Nos vamos al siguiente índice, nos vamos al Eurostoxx, que tiene primera zona de resistencia los 3.755 y la doble directriz con E máximos. Primera zona de soporte los 3.591, los 3.529 y los 3.389. Nos vamos al IBEX, donde también te doy la enhorabuena si seguiste la estructura, y es que la semana pasada te decía que tenía activado objetivo por triple suelo. A partir de ahí vinieron subidas, se cumple el objetivo y en la zona de la media comienza de nuevo a haber dificultades entrando ventas. Esta sería la primera zona a superar, después ya tendría los 8.870. Primera zona de soporte, los 8.345 y después ya los 8.139, los mínimos del triple suelo. FTSE, donde de momento se están respetando los mínimos de la vela con sombra inferior alargada, es decir, los 7.157, pero de momento no ha podido con la zona de 7.679, que sería la primera zona de resistencia importante. Después ya tendría los 7.905. Es el índice que mejor se está comportando en lo que llevamos de año. Veremos si es capaz de superar la zona de resistencia. Soporte importante en los 6.809. Nos vamos al siguiente, MIB italiano, que el viernes ha dejado una vela peligrosa que marca resistencia en los máximos de la vela y además empezaría a tener en consideración como resistencia esta directriz dibujado en color rojo. Primera zona de soporte los 23.719. K40, donde vamos a seguir estirando la directriz que une máximos, que sería la primera zona de resistencia junto al nivel de los 6.461. Habría perdido ya el 61,8 de la última subida, tiene primera zona de soporte los 6.091. Nikkei, que continúa con el objetivo activado por doble techo hacia niveles de 23.400, este objetivo solo se anula si se supera la zona de 30.714. Daría una primera señal positiva de corto plazo en caso de superar los 27.054 puntos. Nos vamos al eurodólar, donde aquí también te tengo que dar la enhorabuena. Si seguiste la estructura de la divergencia alcista que te comentaba la semana pasada, te decía que si superaba los 1.0420, lo más probable era ver subidas por lo menos hacia la zona de 1.0475. Objetivo cumplido. Y ahora mismo el eurodólar en fase de rebote, primera zona de soporte la media y muy importantes los 1.0460, estos últimos mínimos relevantes de corto plazo. Primera zona de resistencia los 1.0641. También podríamos marcar como soporte esta directriz que viene uniendo mínimos. Si nos vamos a un diario, vemos que el precio está reaccionando desde los últimos mínimos de largo plazo. Justo aquí abajo te dibujó la divergencia alcista que comentamos en gráfico horario. A partir de ahí subidas de corto plazo y ahora estamos ya cerca de una posible zona de resistencia. Si supera esta zona ya la siguiente estaría
en la directriz azul que unía mínimos y funcionaba de soporte y que ahora pudiera funcionar de resistencia. Nos vamos ahora a la libra dólar, donde alertábamos de caídas tras perder el nivel de 1.3672 porque había activado figura de doble techo. En esta zona de antiguos máximos a la primera no puede con ella, a la segunda tampoco y tras perder los 1.3672 activa figura bajista. Además, posteriormente activó y cumplió un segundo impulso bajista hacia 1.2658. Ahora si nos vamos al gráfico horario, gráfico de corto plazo, vemos que ha mejorado tras superar los 1.2413 y está en fase de rebote. Primera zona de soporte, media de 200 y muy importantes los 1.2329. Yo creo que ahora mismo lo más probable es que continúe el rebote al menos hasta esta zona de 1.2630. Ahora nos vamos a materias primas, no vamos a ver en el análisis de hoy el petróleo, el oro y la plata porque lo vimos la semana pasada y poco ha cambiado, pero sí vamos a analizar el gas natural que me lo pedisteis la semana pasada. Un gas natural que este año dio avisos de subidas tras superar esta importante zona de resistencia de largo plazo, los 6,45. Vamos a ampliar más el zoom. Aquí podemos ver que una vez rota esta zona de resistencia, ahora mismo sería la primera zona de soporte importante. Después ya tendría la media de 200 y la directriz que une mínimos. Mientras no pierda los 6,44, lo más probable es ver rebotes. La primera zona de resistencia estaría en el entorno de los 9. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para que YouTube te avise del siguiente contenido. Un saludo, buenas inversiones.